Saludos, estamos con Números, capítulo 16. La rebelión de Coré. En la mayoría de las Biblias podemos encontrar este título con respecto a este capítulo. Quiero hacer un comentario sobre este capítulo y lo quiero hacer bien personal, porque yo creo que también me ha tocado a mí en lo personal encontrarme con la rebelión de las personas. Yo que he visto y sigo viendo en las iglesias cristianas rebeliones, orgullo y muchas otras cosas que son pecados que no deberían estar dentro de las congregaciones, pero sin embargo existe. La rebelión de Coré es una rebelión que se produjo mientras el pueblo de Israel se encontraba en el desierto y después de haber sido testigos y haber vivido una derrota con los madianitas en los capítulos anteriores, culpaban a Moisés de esta derrota y también tenían la intención de sacarlo a Moisés del liderazgo del pueblo. La cosa es que también Aarón se encontraba cuestionado. Y muchas veces las personas crean historias ficticias o usan pretextos para destruir a los demás. Así pasaba con Coré, esta tribu levítica que quería apoderarse del control de todo el pueblo de Israel, pasar por encima de Moisés y quitarle a Moisés el poder. Esto lo he visto y yo sé que sigue existiendo mucho en las iglesias cristianas, cuando las personas, los creyentes, reciben un cargo dentro de las congregaciones y comienzan a luchar por el poder, comienzan a luchar por ver quién está por encima de los demás. Esto pasaba con Coré. Querían sacar a Moisés, querían expulsar a Moisés, echarlo a Moisés, y usaron como pretexto lo que le pasó en los capítulos anteriores, cuando Moisés les dijo que no atacasen a los cananeos. Sin embargo, ellos fueron y atacaron a los cananeos y los cananeos los derrotaron. Y así pasa cuando hay personas que quieren ocupar los cargos que son cargos en los que Dios nos puso a nosotros y quieren ocupar nuestros cargos. Entonces buscan nuestros errores, buscan nuestros defectos, buscan aquellas cosas en las que fallamos para acusarnos delante de los demás líderes y quedarse con nuestro cargo. Así pasaba con Coré, esta tribu levítica que no se conformaba simplemente con ser levitas, sino que también ellos querían ser sacerdotes como Aarón. Pero la respuesta de Dios no se hizo esperar. Enojado Moisés y enojado Dios, el fuego sale de la presencia de Dios y consume prácticamente 14.000 hombres rebeldes, 14.000 hombres orgullosos, más de 14.000 personas que tenían ambición. Y acá te lo puse para que vos lo veas. La causa del pecado, de la rebelión, en realidad fue la ambición. Coré tenía la ambición del poder. Y esto ocurre mucho en el ámbito secular, donde el poder realmente es una tentación y la mayoría lo quiere tener. Nosotros los cristianos sabemos que Jesucristo dijo: el que quiera ser el mayor, el que quiera tener el poder sobre los demás, primeramente sea el servidor de todos. Y en el reino de los cielos es así. Jesucristo lavó los pies de los apóstoles y les dijo: así como yo hago, hagan también esto entre ustedes. El pecado de Coré también fue murmurar en contra de aquellos a quienes Dios ha escogido para que bendigan a los demás, en este caso a Moisés y a Aarón. Y hay que tener mucho cuidado de hablar mal o de murmurar contra aquellas personas a quienes Dios los ha puesto como personas dóciles, personas sencillas, personas humildes, pero que sin embargo tienen el liderazgo para guiar al pueblo de Dios, para guiar a la iglesia del Señor a la santidad.
enseñándoles la palabra de Dios, guiándolos, conduciéndolos, pero hay muchas personas que hablan mal en contra de aquellos a quienes Dios ha escogido, a quienes Dios le ha dado realmente esta pesada y difícil misión que es guiar al pueblo de Dios. Pero son muchos los que murmuran en contra de los líderes, son muchos los que murmuran en contra de los pastores, son muchos los que murmuran y hablan mal de los hermanos, de las hermanas en la fe, y esto realmente desagrada al Señor. Y la respuesta de Dios no se hizo esperar. Como lo vemos acá en esta imagen, la rebelión produjo el descontento de Dios y el fuego de Dios consumió más de 14.000 personas. Y no solamente eso, sino que también la falta de fe es contagiosa. La falta de fe y la murmuración que se expanden como pecado grave dentro de un grupo de personas que hasta el momento venían siendo bien encaminadas, pero cuando hay alguien que tiene maldad en el corazón, que quiere poder, que ansía poder y que está dispuesto a pasar por encima aún de los líderes, comienzan a murmurar y a hablar mal. Entonces aquí comienza el problema, hacen enojar a Dios. Mucho cuidado con estas cosas. La lucha por el poder engendra odio y muchas veces situaciones muy difíciles que no se pueden llegar a entender. Es importante que lo comprendamos. La rebelión fue tanta que dice la historia que la tierra tragó vivos a todos los rebeldes. La tierra se abrió y más de 14.000 israelitas fueron directamente al abismo vivos. Esto sucede y esto ocasiona cuando realmente hay rivalidades que no debería haber entre las personas, pero sin embargo existen. La ambición por el poder, la ambición por querer ser el primero, sin importar el costo, pasando aún por encima de los demás. Estas cosas hay que vivirlas, realmente hay que ponerse en el lugar de Moisés. Moisés realmente sentía el peso, sentía la carga de lo que significaba esto cuando las personas se rebelaron en contra de la voluntad de Dios y en contra de lo que Moisés estaba haciendo a favor de ellos. Moisés oró y Moisés le dijo a Dios que él estaba haciendo cosas buenas por esa gente, pero sin embargo ellos no lo entendieron de esta manera y tenían ambiciones en el corazón. Estas cosas no tienen que suceder. La ambición por el poder destruye. Obviamente dentro de lo que tiene que ver el ambiente cristiano, el ambiente donde Dios debe ser aquel que nos enseña a nosotros a servir a los demás. La reflexión final sería: cuidado con murmurar contra quienes son servidores de Dios, ya que este tipo de pecado puede llevarnos a la muerte espiritual y a la muerte física. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que esto ha sido de mucha bendición para tu vida y que esta reflexión nos haga entender de que el poder no es lo primero en el reino de Dios, sino el servicio. El servicio a los demás, así como Moisés era un servidor de Dios y por amor servía a Dios y servía a las personas. Principalmente entendiendo que los ejemplos han sido dados por Jesús y los apóstoles. Dios te bendiga, hasta el próximo video.